¿Con qué te encontraste en el PAMI cuando asumiste la responsabilidad? Una obra social, descubrirla en su dimensión completa, que la verdad es que es una obra social enorme, que hace un trabajo enorme y que cubre necesidades primarias, tanto de salud como en algunos términos sociales, de una manera muy abarcativa y muy eficiente. Eso, en primer lugar, digamos, como definición general. Luego, PAMI venía de años complejos, con una deuda enorme. Esto lo contó la directora ejecutiva, Luana Volnovich, que recibió miles de millones de pesos de deuda y demás, sin perjuicio de lo cual PAMI implementó, y cumplimos hace poco un año, el nuevo vademecum de 170 medicamentos gratuitos completamente, que es de una ayuda extraordinaria para los afiliados de PAMI, porque eso cubre más del 95% de los medicamentos que más del 95% de los afiliados consumen mensualmente, y entonces les implica un ahorro superior a los 4.000 pesos por mes en medicamentos a cada uno de los afiliados. Eso es realmente de una dimensión que yo no estoy seguro que, salvo los propios afectados o afiliados y sus familiares, tomen real dimensión de esa ayuda. PAMI además tiene algunas contribuciones sociales que son realmente importantes, interesantes. Son contribuciones por ejemplo, para los centros de jubilados, que a través de ellos cubre actividades recreativas, actividades deportivas y demás, pero que además ahora en pandemia, porque a mí me tocó asumir en pandemia, y entonces esta nueva realidad nos obligó a todos a reconfigurarnos en nuestros quehaceres cotidianos, y a las organizaciones también. PAMI contribuye con los centros de jubilados con aportes periódicos de 10.000 pesos en algunos casos, ahora de 15.000, a efectos de que puedan los centros de jubilados cubrir sus gastos habituales y seguir sosteniendo esas organizaciones, que son organizaciones primarias de buena parte, si no todos, pero por lo menos buena parte de los afiliados de PAMI. PAMI, la agencia Zapala, que es la que me toca circunstancialmente conducir, es una agencia que tiene abarca territorialmente mucho. ¿Hasta dónde llega PAMI Zapala? Desde Las Coloradas hasta Bajada del Agrio. Y entonces en ese trayecto tiene ciudades, es decir, centros urbanos más o menos importantes, caso de Las Lajas, caso propio de Las Coloradas, Bajada del Agrio o Mariano Moreno, pero también tiene mucha zona periurbana y mucha zona rural, con muchos afiliados allí, y entonces PAMI tiene que llegar a esos afiliados, y lo tratamos de hacer de la manera más eficiente posible, con un plantel de personal más bien reducido. En la agencia PAMI Zapala hay 3 trabajadores administrativos, la asistente social y yo. Y entonces con ese dispositivo es como tenemos que abarcar toda esa situación, y bueno, se suele complicarse estar presente en el terreno todo el tiempo, pero hemos ido sorteando la presencia o la cercanía al afiliado, y hasta ahora se ha resuelto bastante bien. Eso lo hemos hecho en conjunto con los municipios, en algunos casos, en conjunto con otras organizaciones en otros casos, y está bastante bien. Así que la verdad es que encontré, por un lado, una dimensión enorme de una obra social que cumple funciones que ninguna otra obra social que yo conozca cumple, que además implementó estas políticas que son particularmente elogiables, diría yo, en cualquier situación, y en esta situación de pandemia mucho más, y que además cumple estas otras funciones que son extraordinarias. Así que básicamente eso, por un lado. Por otro lado, el plantel de personal más bien reducido, que esperamos en algún momento pueda ampliarse lo suficiente para estar más cerca del afiliado en el terreno y demás. Bueno, para arrancar ya con alguna de las preguntas, primero consultarte cómo está funcionando el PAMI hoy en día. Sabemos que con esto bueno, vos recién lo mencionaste, arrancaste en el PAMI en plena pandemia. Por lo tanto, sabemos que otras entidades, por ejemplo ANSES, por ejemplo la propia Municipalidad de Zapala,
se ha transformado en trámites virtuales. Pero en el caso del PAMI, la mayoría, o sea, el 100% de los que están afiliados al PAMI son jubilados, personas ya grandes que no tienen un acercamiento a la tecnología como lo tiene una persona de 40, 50 años. ¿Cómo se ha modificado el PAMI en este sentido para poder solucionar esto del conflicto de no podemos atender presencialmente, lo podemos hacer virtual, pero nos encontramos con personas mayores que no están asociadas a la tecnología? ¿Cómo resolvió eso el PAMI? Primero y principal, nunca dejamos de atender presencial. Lo hemos hecho de manera reducida, lo estamos haciendo ahora a partir de las últimas medidas de hace, creo, no me acuerdo, pero más o menos un par de meses, que fueron las últimas medidas nacionales y que la provincia adhirió y demás. Lo que hacemos es tener una persona, un administrativo presencial y yo, el jefe de agencia, presencial todos los días hábiles de 8:30 a 13:30 en la oficina de PAMI. Cuando no están estas medidas excepcionales, van más administrativos. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de decirles a todos los afiliados de PAMI que la mayor parte de los trámites que ellos hacen presenciales podrían no hacerlos presenciales. En algunos casos, de manera virtual, por la página de PAMI, que es muy fácil, muy dinámica para usar y demás. Y hay muchos afiliados de PAMI que sí tienen acceso. No solamente tienen acceso a Internet y a los dispositivos que por los que pueden hacer los trámites, sino que además están más o menos familiarizados con la tecnología, toda vez que estamos hablando de personas recientemente jubiladas en algunos casos, y que han, en sus propios trabajos y demás, el último tiempo han convivido con la tecnología, con el Internet y demás. Pero bien decís vos, hay muchos que no, o porque no están familiarizados con la tecnología, o porque no tienen acceso, porque no tienen conectividad. Repito, nosotros atendemos desde esta agencia una población territorialmente muy dispersa, y que en algunos lugares no hay conectividad o no hay acceso a Internet y demás, y entonces lo sorteamos con la atención presencial o telefónica. En la agencia está, por supuesto, el teléfono de la agencia al que se pueden comunicar todas las veces que sea necesario en el horario de atención, y si no, PAMI tiene un teléfono gratuito que se llama PAMI Escucha para las 24 horas, para cualquier situación, que si implica algo de Zapala, enseguida nos lo derivan y nosotros lo atendemos, de tal forma que se ha sorteado bastante bien en ese sentido. Por supuesto, siempre habrá alguno que esté un poco más alejado de la solución que otro, pero en líneas generales se ha sorteado bastante bien. Bien, por acá nos piden si podés volver a repetir el horario de atención, porque bueno, dice, no tengo acceso a Internet, necesito hacer un trámite, una consulta, no escuché bien el horario. El horario de atención es de 8:30 a 13:30 los días hábiles, pero además, si quizá le convenga a ese afiliado, llamar al teléfono al 432-155, que es el teléfono de la agencia, para quizá evacuar su duda por ahí y no tener que ir presencial a la agencia, o al 138, que es el teléfono gratuito de PAMI Escucha. Si puede evacuarlo por ahí, mejor. Le evita salir, nos evita a todos estar arriesgándonos, y quizá ni siquiera tenga que ir, pero si tiene que acercarse todos los días hábiles de 8:30 a 13:30. Bien, por acá empiezan las preguntas. Dice, la consulta para el señor Calabro. Con respecto al bono de alimentos, ¿se debe llenar un formulario o es automático? Porque tengo un familiar que nunca lo ha recibido. No, para PAMI, bueno, eso es una de las contribuciones que PAMI hace, que son contribuciones sociales. PAMI entregaba un bolsón de alimentos. Eso no lo entrega PAMI, ni lo entregaba PAMI directamente, sino que lo hacía a través de los centros de jubilados. En este caso, del Centro de Jubilados 20 de septiembre. Ese bolsón de alimentos, a partir de la pandemia y de la imposibilidad de que presencialmente se entregue físicamente el bolsón, PAMI decidió, en un convenio con ANSES, pagarlo en los saberes una vez cada 3 meses. Y entonces, una vez cada 3 meses, los afiliados que están empadronados para recibir ese bolsón de alimentos lo cobran en sus saberes como un ítem más. Lo cobran, son algo así como más o menos unos 2.000 pesos, 2.000 y algo de pesos, una vez cada 3 meses. Eso por un lado. Para formar parte de ese padrón,
Lo que hay es una entrevista con la asistente social, que es quien hace la escala social y lo ingresa. ¿Ese padrón lo hace PAMI o lo hacen estos clubes que decía vos? Lo hace el asistente social de PAMI. De PAMI. Sí. Bien, bueno, por acá dice... Perdón, la asistente social está ahora circunstancialmente de licencia, se tomó su licencia anual ordinaria y se reintegra la semana próxima a mediados de semana. Bien, por acá nos vienen preguntando respecto a la vacuna antigripal que ofrece PAMI para sus afiliados. Lo inscribí en la página y nunca recibí el llamado. ¿Cómo se está haciendo en esta modalidad? Años anteriores lo aplicaba una farmacia. ¿Cómo es este año? Igual, también lo aplica una farmacia. La diferencia de este año es que se debe inscribir de manera virtual, que en años anteriores no era así. Este año se hizo igual, que la modalidad es bien parecida a la de la vacuna del COVID, es decir, se inscribe en la página de PAMI. Lo puede hacer cada afiliado en su casa si quiere y si puede y si tiene acceso. Si no puede por alguna razón, nosotros colaboramos en la oficina y los inscribimos. Es muy importante que sepan que les pide sí o sí para la inscripción al menos 2 números de teléfonos celulares y PAMI directamente le manda un mensaje al teléfono para avisarle cuándo está su turno, porque en el caso de Zapala, que tiene una farmacia con vacunatorio, que es la farmacia Mavil, PAMI le manda a esa farmacia el padrón de quiénes son las personas a las que tiene que vacunar y la remesa de vacunas. Y entonces la farmacia no puede vacunar a otra persona con esas vacunas, solo a esas que están en el padrón. Cuando se cumple esa dosis, esa remesa, se manda otro padrón con otras dosis y demás, y entonces, bueno, los van a estar llamando seguramente o les van a estar mandando mensajes. Ah, bien, porque, bueno, una pregunta respecto también a la vacuna. Si no se inscribió, ¿todavía está a tiempo de poder inscribirse? Sí, claro, sí. En la página de PAMI es www.pami.org.ar. Bien. Es bien fácil, la verdad es que es bien simple inscribirse, incluso es más simple que la de COVID. Siguen más preguntas respecto a la vacunación. Dice, me inscribí, no me han llamado. Lo mismo, tienen que esperar la... Sí, se está a tiempo todavía, las remesas van llegando y a medida que van llegando la farmacia los va vacunando. En algunos casos les manda el mensaje y los afiliados van directamente. Cuando no es así, la farmacia misma, si puede y si tiene el teléfono, y si no, nos lo pide y nosotros le colaboramos con eso, llaman ellos para avisarles que pueden ir. Bien, otro mensaje, buenos días, buena jornada para todos. Solo un saludo a Gastón y felicitarlo por el gran trabajo que está realizando. Gustavo Cabane. Gustavo. Le manda. Un amigo, qué ventaja tener amigos que escuchen la radio. Saludos para Gustavo también, que está escuchando la radio. Bien, hay 2, 3, 4 mensajes casi con la misma pregunta que tiene que ver con los médicos que atienden a los jubilados. Hay un listado, hay muchas personas que tienen un médico de cabecera. ¿Qué sucede en el caso de que el médico no reciba más pacientes del PAMI? No ha sucedido. La situación es la siguiente. PAMI tiene un convenio con el colegio médico. Y el colegio médico abre a sus asociados, a sus colegiados, la posibilidad de ser médico de cabecera de PAMI. Hasta el momento hay en Zapala 4 médicos de cabecera: el doctor Zambelli, el doctor Pérez, la doctora González y la doctora Gómez. Y entonces cada uno tiene un cupo de una cápita de afiliados, por lo que ellos son los médicos de cabecera. Hubo un doctor que durante gran parte de la pandemia no atendió presencial porque él también era persona de riesgo, y entonces no atendió presencial. Fuimos, en el caso de que el afiliado lo requiriera, cambiándolo para que tenga otro médico de cabecera. Ese doctor ya se reintegró a trabajar, o la última noticia que tuvimos fue esa, y entonces están todos trabajando. Sí pasa, o ha pasado, que algunos tienen mucha cápita, si muchos afiliados lo tienen a esa persona de médico de cabecera, y entonces suele pasar que no dan abasto, y aunque den muchos turnos igualmente no dan abasto y demás. Nosotros estuvimos hace un par de semanas reunidos con el colegio médico viendo la posibilidad de que podamos ampliar la cantidad de médicos, de que se incluyan otros médicos de cabecera y demás.
el Colegio Médico empezó los trámites en ese sentido, así que si Dios quiere y todo va como esperamos, quizá tengamos en algún momento la posibilidad de tener más médicos de cabecera que permitan que menos afiliados, es decir, que cada médico de cabecera tenga menos afiliados y una posibilidad de atención más personalizada. Esto quiere decir de que hay médicos que no estén en relación con PAMI, pueden atender a esas personas, pero les van a cobrar como una consulta particular. En algunos casos sí, la verdad es que si el médico atiende PAMI, no tiene que cobrarle nada, y nada es nada. Ecoseguro, nada. Exacto, si atiende PAMI. Se atiende PAMI. Luego, el médico de cabecera tiene otras virtualidades. El médico de cabecera es quien deriva, por ejemplo, cuando un afiliado va a algún especialista, para que PAMI cubra esa consulta con ese especialista y además el tratamiento y demás, lo que tiene que suceder es que el médico de cabecera lo haya derivado a ese especialista. Ah, bien, porque, bueno, una de las preguntas por acá dice, no pude conseguir turno para mi abuela, dice, en ninguno de los médicos que trabaja con PAMI. Tuve que llevarle a un médico particular, pagar la consulta. ¿PAMI me va a reintegrar eso o no? Si no, hay médicos que atienden PAMI. Habiendo médicos que atienden PAMI, PAMI no reintegra la consulta a otro médico que no sea de PAMI. Sí reintegra PAMI a los especialistas siempre y cuando hayan sido derivados por el médico de cabecera. Pero si su familiar es afiliado de PAMI y vive en la ciudad de Zapala, tiene que tener un médico de cabecera. Si tiene un médico de cabecera, es quien está obligado a atenderlo, sino que haga el reclamo correspondiente, que lo vamos a canalizar. Bien, dice, ¿en el interior también tienen médicos de cabecera? No en todos lados. En Mariano Moreno sí hay médico de cabecera, que está la doctora Costilla. En otros lugares no, pero para los afiliados del interior tienen cobertura. Aluminé me dice. Perdón, Aluminé me dice. Aluminé tiene una agencia propia. Aluminé, hay una agencia de PAMI en Aluminé, que atiende a Aluminé y Pegüeña y Moquehue. De tal forma que las consultas y demás las pueden hacer allí, en la agencia. Bien, pregunta por acá, ¿cómo está funcionando el PAMI con las farmacias? Por acá nos cuenta que dice que fue a una farmacia a buscar un medicamento que solía comprar en esa farmacia, que lo cubría PAMI. Lamentablemente esa farmacia no lo tenía en el momento, concurrí a otra farmacia del centro que está en Avenida, lo cual me dijo que tenía que abonar la medicación porque no tenían convenio. No, la verdad es que todas las farmacias, o por lo menos las que yo conozco, todas atienden PAMI, y siempre y cuando tenga la receta electrónica, que es lo que se utiliza en este momento, y no nos podemos hacer cargo de que la farmacia no tenga el medicamento. Eso es un tema específico de la farmacia, pero si la farmacia lo tiene y la persona tiene la receta electrónica, se lo tienen que brindar de manera gratuita, siempre y cuando sea parte de la cobertura de PAMI, ¿no? Bien. No hay más preguntas respecto a PAMI. No sé si querés hacer como un redondeo del PAMI, si hay alguna noticia que quieras dar del PAMI, para luego pasar a otros temas. Probablemente la semana que viene vamos a tener noticias respecto de el reparto de leña, que para esta época es una consulta habitual de nuestros afiliados. Los que están empadronados para recibir la leña, seguramente la semana que viene vamos a tener alguna noticia, ojalá antes, pero si no la semana que viene, respecto de qué día y en qué momento va a pasar el proveedor a entregar. Eso por un lado, y por otro lado reiterar fundamentalmente los teléfonos. El 432-155, que es el de la agencia, y el 138, que es el teléfono de PAMI Escucha gratuito, porque es muy importante que si tiene alguna consulta, alguna duda, si no tiene alguna documentación que entregar, quizá se pueda evacuar por teléfono y evita ir a la agencia, y con eso no solamente evita el frío, sino además exponerse a esta situación en que estamos todos. Ya que hablaste sobre leña y viviendas, dos preguntas cortitas. Una, la última vez que establecimos comunicación fue para consultarte respecto a una vivienda específica que había sido usurpada. No sé si usurpada, sino que había quedado viviendo
en esa casa. ¿Cómo está la situación de esa vivienda? Hoy me comuniqué con el doctor Caliri, que es el abogado de PAMI, justamente por esa situación, así que ahí me indicó la documentación que nos va a enviar para que hagamos algunas presentaciones que tenemos que hacer y demás. Estamos atentos con esa situación porque las viviendas de PAMI, que son acá en Zapala son 4, son de los afiliados de PAMI, y entonces estamos muy atentos a esa situación, sin perjuicio de que conocemos la realidad social de algunas personas que no tienen una habitación adecuada, pero bueno, nos toca defender el patrimonio de los afiliados de la obra social, y entonces tenemos que hacer las presentaciones adecuadas y bueno, y seguirá su curso por el ámbito que tenga que seguir. Bien, y consultarte la última respecto al PAMI. Hace un par de días se dio a conocer que, bueno, Alberto Fernández junto al Desarrollo Territorial y Hábitat construirán 100 complejos de vivienda para mayores de 60 años en todo el país. ¿Alguna está destinada en lugares cercanos a Zapala? Todavía no tenemos esa información. Tuvimos la información del programa, que es enorme. Son más de 21.000 millones de pesos puestos en viviendas que van a estar en complejos, que además van a tener centros asistenciales y demás en los propios complejos, pensados para personas mayores de 60 años. La verdad es que yo no recuerdo que alguna vez se haya hecho un programa de viviendas específicamente para personas adultos mayores. Creo que, si yo mal no recuerdo, es la primera vez, y creo que es enorme y es una gran política, que ojalá tengamos la suerte de que la provincia y en este caso Zapala tenga su propio complejo. La verdad es que no tenemos noticias aún de dónde van a estar ubicados. Entiendo que los tratan directamente con las provincias. Con las provincias. Así que me imagino que tendremos noticias cuando lo sepamos.